Medidas descriptivas. Vamos a calcular las principales medidas del análisis descriptivo, como lo son las medidas de tendencia central, medidas de variación o dispersión y las medidas de ubicación o de posición. Esto lo vamos a hacer para datos agrupados y no agrupados. ¿En qué hacemos referencia cuando hablamos de datos agrupados y no agrupados? Bueno, los no agrupados tienen que ver con situaciones o con conjuntos de datos en los cuales no trabajamos con la distribución de frecuencias. Es decir, es un conjunto de datos que por lo general son de una muestra pequeña, una base de datos inferior a 30, por así decirlo. En algunas bibliografías o autores estadísticos nos dan esa recomendación y quiere decir que no están agrupados en la tabla de frecuencias. Esos serían los datos no agrupados. Pequeños conjuntos de datos, pequeños relativamente, teniendo en cuenta la medida de ser menores a 30. Y en el caso de datos agrupados, ya aplicaría lo contrario, es decir, datos que presentan una agrupación a través de la distribución de frecuencias. Por lo tanto, estas medidas descriptivas se trabajan con base a la tabla de frecuencias ya construida. Vamos a iniciar con las medidas de tendencia central o medidas de centramiento para datos no agrupados. Ya hicimos la aclaración que referenciamos con respecto a datos no agrupados. Vamos a iniciar con estas medidas para ese tipo de datos. Muy bien, la primera de estas medidas descriptivas y de pronto la más utilizada o más generalizada es la media. Existen diferentes tipos de media a nivel estadístico. Aquí vamos a hacer puntual referencia a la media aritmética, que es la que conocemos también como el promedio. En esta breve descripción nos dicen que esta representa mediante un solo valor global y generalizado la tendencia central para un conjunto de datos. Es decir, estamos tratando de obtener un solo valor que nos pueda dar una representación global de ese conjunto que estamos analizando. Cuando estamos trabajando con respecto a una muestra, esta media la representamos a través de este símbolo que literalmente o en su manera más común lo llamamos X barra y lo calculamos como la sumatoria de xy sobre n, donde x sub y hace referencia a cada uno de los datos, es decir, simplemente la sumatoria es tomar cada uno de ellos, sumarlos, y dividido entre n, donde n hace referencia al total de este conjunto de datos. La otra medida de tendencia central que vamos a calcular es la mediana. Este nos da un dato puntual situado en el centro. Este es una medida que requiere de un ordenamiento inicial, ¿sí? No es un ordenamiento a través de frecuencias. Recuerden que estamos trabajando con datos no agrupados. Simplemente lo que hacemos es organizarlos, ya sea de forma ascendente o descendente, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor. Se debe tener en cuenta también si este conjunto de datos es par o impar. En el caso de que sea par, esta mediana la calculamos ubicando los dos datos que quedan exactamente en el centro, ¿sí? Después de haberles hecho la organización, nos van a quedar dos datos exactamente en el centro y es como si le aplicáramos una media a esos dos datos, que los estamos ahí representando como x sub y 1, x sub y 2 y los sumamos y los dividimos entre 2. El valor de esa operación es la mediana, que la solemos representar o identificar como MD. En el caso de que nuestro conjunto de datos tenga un total impar, la mediana simplemente por observación, ahí sí vamos a tener, luego de la organización de los datos, vamos a tener uno solo que queda
exactamente y puntualmente centrado. Es decir, va a quedar la misma cantidad de datos por debajo de él como la misma cantidad de datos por encima. En el caso de que n sea impar, se va a cumplir esa condición explícitamente para un dato. Ese es el que ubicamos y ese es el resultado de la mediana. La otra medida descriptiva de tendencia central es la moda. Aquí en los datos no agrupados, simplemente lo vamos a identificar por observación. Como nos dice la descripción, una moda hace referencia al valor de mayor frecuencia absoluta dentro del conjunto de datos. Aunque nos hablan aquí del concepto de la frecuencia absoluta, puntualmente lo tomamos como el que más se repite. Simplemente en nuestro conjunto de datos, a simple observación, vamos a ubicar el que más se repite. Y ese es el valor de la moda. Pueden haber varias modas en un solo conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si hay 3 datos que se repiten 5 veces, por ejemplo, esos 3 datos serían valores modales. ¿Sí? Los que tengan el valor de frecuencia más alto, es decir, los que más se repitan. Si hay varios de estos, pues deberíamos mencionarlos como valores modales. Esta la identificamos o la denotamos como MO. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos. De modo que para calcular la media, vamos a iniciar como X barra y en el numerador vamos a ir realizando la suma de cada uno de los valores. Por lo tanto, tendríamos 17 más 19 más 15 más 20 más 21 y así sucesivamente la sumatoria de todos los demás valores divididos en el total de datos, que son 14. Simplemente realizamos esta operación que nos da un total de 18,285. Muy bien, simplemente ese sería la media o promedio de este conjunto de datos. Para calcular la mediana, nos dicen que lo primero que debemos hacer es el ordenamiento de los datos de forma ascendente o descendente. Por lo tanto, vamos a iniciar con esa operación. Vamos a hacerlo de forma ascendente, por ejemplo, ¿sí? Con cualquiera de las dos formas debemos llegar al mismo resultado. En este caso, bueno, el dato menor sería el 13. Vamos a organizarlos acá. Seguiría el 14. Hay otro 14. ¿Sí? Los colocamos todos. 15. 15. 16 no tenemos. Seguiría 17. 17. 19. 20, que está 2 veces. 21. 22. 24 y 25. Muy bien, creo que ahí ya tenemos todos los datos. 2, 4, 6, 8, 10 y 4, 14. Efectivamente están organizados en este caso de forma ascendente o de menor a mayor. Y como tenemos una situación par, ¿sí? Tenemos un total de 14 datos, lo cual es una n par. Ya vimos anteriormente que lo que debemos hacer es seleccionar o ubicar, mejor dicho, primero
esos dos datos que quedan exactamente en la mitad, que en este caso serían el 17 y el 19, ¿verdad? Son los que observamos ahí claramente, que me quedan ubicados en la mitad. Por lo tanto, es como si este fuera el x1 que nos mencionaban allá, el x sub i sub 1, y como si este fuera el x sub i sub 2. Observamos que a este lado me quedan 6 datos y observamos que a este otro lado me queda la misma cantidad, 6 datos. Por lo tanto, aplicándole la expresión que vimos anteriormente, vamos a calcular la mediana, que sería simplemente la suma, vamos a hacerla aquí, MD, simplemente va a ser 17 más 19 sobre 2, nos daría exactamente 18. Por lo tanto, la mediana para este conjunto de datos es igual a 18. Y finalmente, calculamos la moda. Aquí podemos observar fácilmente, ya que los tenemos organizados, cuál es ese dato, o mejor dicho, en este caso, cuáles son esos datos que más se repiten. Pues vemos que está el 14, que está 2 veces, vemos que está el 15, que está también 2 veces, está el 17 y está el 20. Es decir, hay 4 modas o 4 valores modales. Por lo tanto, los mencionamos. Tendríamos 14, a ponerlos aquí con punto y coma, 15, 17 y el 20. ¿Sí? Entonces tenemos 4 valores modales porque son los que tienen la frecuencia más alta, están de a 2. Si hubiera un solo dato que tuviera frecuencia de 3, pues ese sería la moda, sería solamente ese, debido a que pues sería el que más se repite. Pero en este caso los que más frecuencia tienen están de a 2 y como están iguales en cuanto a su nivel de frecuencia, pues los mencionamos todos como valores modales. Y esas serían las medidas de centramiento para este conjunto de datos de un total de 14, aplicando estas expresiones que acabamos de ver bajo datos no agrupados, ¿no? Miren que nos dieron el conjunto de datos, no le hicimos ningún análisis de frecuencia, ninguna distribución, simplemente los tomamos y aplicamos las fórmulas que acabamos de observar. Muy bien, aquí hay otro ejemplo con una variable cuantitativa continua y vamos a calcular la media de igual manera como hicimos en el ejemplo anterior, x barra, y empezamos a hacer la sumatoria de cada uno de los valores acá en el numerador, 1,88 más 1,99 más 2,05 más 2,01 más 2,05 y así sucesivamente para todos los valores que tenemos en este conjunto de datos, que son 13 datos en total. Por lo tanto, vamos a dividir sobre 13. Realizamos esta operación, obtenemos un valor de 2.0007, bueno, vamos a dejarlo en 2.00. Aproximadamente. Esta sería entonces la media para este conjunto de datos, variable cuantitativa continua de 2 decimales. Vamos a calcular ahora la mediana. Por lo tanto, vamos a hacer la organización de los datos. Vamos a hacer de forma descendente, por ejemplo. Ya sabemos que podemos hacerlo ascendente o descendente. En este caso empezaríamos con el valor mayor. Vamos a organizarlos. Entonces 2,11
sería el valor mayor. Vamos disminuyendo, seguiría 2,07. Tenemos ahora 2,05. Hay otro de 2,05. Otro valor también, tercer valor. Los debemos colocar todos. Seguiría 2,04. Vamos a ir disminuyendo. Seguiría 2,01. ¿Sí? No hay 0,3 ni 0,2. Seguiría el 2,01. Seguiría el 1,99. $1,97. $1,94. $1,93. $1,92. Y finalmente el 1,88. En este caso tenemos 13 datos. Vamos a verificar. Efectivamente, ahí están los 13 datos y los tenemos ya organizados de forma descendente. Al ser una variable impar, recordemos que por simple observación sería acá en el 2,01 que tenemos ese valor exactamente centrado como nos dice la mediana. Aquí lo tenemos. Observamos nuevamente la característica de que a este lado, hacia la parte derecha, me quedan 6 datos y hacia la parte izquierda de dicho valor me quedan de igual manera 6 datos, misma cantidad de datos a ambos lados del valor mediano. Por lo tanto, simplemente aquí definimos MD va a ser igual a 2,01. Este sería el procedimiento para la mediana, para este caso que tenemos 13 datos, es decir, una n impar. Y finalmente para la moda, de igual manera, por simple observación, observamos que el 2,05 es de hecho el único valor que se repite. Tiene una frecuencia de 3, pero es el único. Por lo tanto, aquí inmediatamente identificamos 2,05 como valor modal o como moda de este conjunto de datos. Muy bien, esa es la manera como calculamos estas medidas de tendencia central para datos no agrupados. Miren que estamos trabajando con conjuntos de datos relativamente pequeños. No le realizamos ninguna distribución de frecuencia. Simplemente estamos tomando los datos en su naturalidad y aplicando directamente las expresiones que acabamos de observar y desarrollar. Bien, aquí tenemos este otro ejemplo donde tenemos este conjunto de datos que corresponde a una variable cualitativa, ¿verdad? Tenemos información teórica, sabemos que esta es información que se clasifica como variable cualitativa. Entonces, ¿cómo serían las medidas de centramiento para este tipo de variable? ¿Qué pasará entonces con la media? Ya vimos en su definición que esta media aritmética que estamos calculando corresponde a la sumatoria de todos los elementos divididos en el total. En este caso tenemos una variable cuyos elementos son
valores teóricos, ¿sí? Por lo tanto, no podemos realizar una suma puntual tal como lo especifica nuestra expresión. De modo que para variables de este tipo, es decir, variables cualitativas, no es aplicable como tal una medida como la media, ¿sí? Simplemente le podríamos concluir que es no aplicable. ¿Qué pasará entonces con la mediana? Bueno, de igual manera, una de las principales condiciones que nos plantea la mediana para su desarrollo, para su cálculo, es la organización de los datos en su forma ascendente o descendente. Y aquí nuevamente, al no tener una variable numérica, pues no podríamos definir claramente quién sería aquí mayor, quién sería menor. Por lo tanto, de igual manera, lo que concluiríamos de esta medida para este tipo de variable, este tipo de información, es que no es aplicable. Y finalmente la moda. ¿Qué pasará con la moda? Bueno, aquí sí, basándonos en su concepto de escoger el dato que tenga mayor frecuencia, aquí sí lo podríamos obtener, ¿verdad? Simplemente de las diferentes categorías que tenemos, identificar cuál es aquella que tiene esa mayor frecuencia. Y por simple observación, podemos definir que la moda, en este caso, es el rock. ¿Sí? Es el dato o la categoría que más se repite dentro de nuestro conjunto de datos. Bueno, muy bien. Ahí logramos obtener un ejemplo de los diferentes tipos de variable. Realizamos para una variable cuantitativa discreta, para una variable cuantitativa continua y para una variable de tipo cualitativo.